Señora Lupu, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, señorita, bueno, y agradecida, ¿no? Porque en realidad es importante dar a conocer, informar, alertar, ¿no? La situación crítica que se está viviendo en la región de Piura. La curva de contagios, la ministra de Salud había dicho que en 15 días, y de esto hace más de 3 semanas, creo, o hace 2 semanas, ya se estarían cumpliendo los 15 días, íbamos a ver que esta situación iba a estar bajo control. ¿Esa es la realidad en Piura? ¿Las cosas están bajo control? No sé en qué datos estadísticos se habrá basado la ministra de Salud, doctora Gutiérrez, o datos estadísticos desactualizados, ¿no? Porque en realidad la situación está bastante crítica, tenemos ya 40 fallecidos, lo que está preocupando, la mayoría niños, ¿no? Jóvenes adolescentes, 32,000 casos aproximadamente, ¿no? Sin tener en cuenta lo que no se registra, ¿no? Porque recordemos en el COVID las estadísticas no se publicaban, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que, como no son atendidos en los centros de salud, en los hospitales, porque ya colapsaron, ¿no? Llegan a sus viviendas solamente, ¿no? Con indicaciones de una farmacia, que tome suero, ¿no? Y el paracetamol, ¿no? Y fallecen, ¿no? Fallecen en sus domicilios. Así como recientemente, ¿no? Hace unos días en mi centro de salud, pues una abuelita pasó las 1001 para también, ¿no? Que se le atiendan, ¿no? Por problemas, ¿no? En estos momentos he constatado, ¿no? De las jefaturas, sino que el problema, ya me lo ha indicado la directora de salud, es que no hay presupuesto para contratación de médicos, ¿no? Y otro personal que es necesario. Ok, y nos enfrentamos a una situación, como dice, de colapso, donde no solamente no hay medicina, sino no hay personal médico. Y yo quiero recordar lo que ocurrió en la pandemia con el COVID, que justamente frente a la gran cantidad de casos lo que hubo que hacer fue contratar mayor cantidad de personal y abrir instalaciones adicionales como la Videnita, que recién empieza a operar. Entonces, si no hay dinero para contratar personal médico, ¿cómo van a hacer para que el 100% de la Videnita esté operativo y recibir a más pacientes? La directora de salud me informó que están rotando a médicos de los establecimientos de salud, que estoy totalmente en desacuerdo, porque hacía referencia porque no tienen producción. Los médicos no es que no quieran trabajar, sino que depende de los jefes de recursos humanos, que no solamente tienen que controlar la asistencia y la permanencia de los trabajadores, sino también en el sentido de que si el médico tiene que atender 20 pacientes, bueno, las historias clínicas tienen que estar en sus consultorios, ¿no? O sea, no es que yo quiera atender o no quiera atender, ¿no? Ya eso no me parece, no me parece. ¿Por qué? Porque en realidad los jefes de establecimientos como Catacaos u otros centros de salud que están llamándome, porque sus médicos están siendo rotados a la Videnita y los usuarios, los pacientes, ¿no? Están que se quejan porque solamente hay un médico que atiende 20 pacientes, ¿no? Y que en realidad en las primeras horas de la mañana es el caos, ¿no? Es el grito, es el llorar de los pacientes, donde no alcanzan un ticket para ser atendidos. Y la curva de contagios, doctora Lupu, ¿cómo van la curva de contagios? ¿Estamos alcanzando meseta todavía? Sí, prácticamente ya estamos, sí, porque estamos hablando, digamos, del incremento, ¿no? Ya semanal, de 1,000, ¿no? Porque en realidad estamos ya con los aproximadamente 32,000, ¿no? Casos. Y que amerita ya que los funcionarios del nivel central, ¿no? Inclusive la misma presidenta, ¿no? La invitamos a que llegue a Piura, que visite los centros de salud, que visite los hospitales. Imagínense si en el mismo Piura vemos algo, ¿no? Que en realidad da una tristeza, ¿no? Imagínense cómo estará pasando en los lugares de la sierra, en las zonas rurales, en esas postitas, ¿no? La desesperación que deben estar viviendo. He tenido también, ¿no? Familiares que viven en el campo, ¿no?
¿no? Donde ya están muriendo también niños, ¿no? Y mueren en sus domicilios, ¿no? O sea, eso es preocupante. Ayer también la congresista Keili estaba en el hospital, creo, de Sullana, y ha constatado un niño también que lo estaban refiriendo hoy día con una hemorragia que no la controlaban, ¿no? O sea, es grave lo que está pasando en Piura, ¿no? Invitamos a la presidenta Baluarte que llegue y que no esté pues la ministra un día o 2 días, ¿no? Porque llegan, miran, ¿no? Y se van. Por eso le vuelvo a reiterar la pregunta porque no me ha quedado clara en su respuesta. ¿Los casos siguen incrementándose o estamos ya en una meseta en la que el número de casos reportados se mantiene y podríamos ya hablar de que empieza el descenso? No. Okay. O sea, los casos se siguen incrementando, como le hacía referencia, ¿no? En unos minutos. Hablamos ya, antes decíamos, por ejemplo, hay, ¿no? Digamos, 300 casos semanales, ¿no? Y ahora no, se están superando y la meseta sigue incrementándose. O sea, la curva va en ascenso todavía. Así es. Ok. Quisiera recordar en qué circunstancias alguien que empieza a tener síntomas debiera ir a un centro de salud. Con la intención, porque además nuestro reportero más temprano nos explicaba que a la Videnita solamente se van a derivar luego de tener diagnóstico confirmado, pero además con una disposición médica de que se tiene que internar. ¿Cuáles son los criterios? Ese no me parece un criterio, porque imagínense que llegue un paciente con epistaxis, con sangrado ¿no? de nariz o de las encías o digestivo, y que lleguen a la Videnita, ¿no? Y que porque tiene que haber un triaje ahí, ¿no? Tiene que haber una enfermera, que esa es otra debilidad que tiene nuestro sistema de salud, porque en los centros de salud igual, ¿no? Le dan la labor al vigilante, de que el vigilante sea el filtro para el ingreso de pacientes, cuando el vigilante no es una persona preparada, ¿no? Deberíamos tener enfermeras, ¿no? Igual en la Videnita, que evalúe el caso, porque están pasando situaciones que los están regresando a los centros de salud. Mire cuánto tiempo pierden regresando al centro de salud cuando lo pudieron atender en la Videnita. Ya, por eso, quisiera conocer cuáles son los síntomas que ameritarían que inmediatamente quede internado. Los signos de alarma. Los signos de alarma son pacientes que están vomitando, pacientes que tienen dolor abdominal, pacientes que están con hipotensión, o sea, con baja de presión, ¿no? Pacientes que ya están llegando con sangrados, ¿no? Son signos de alarma, ¿no? Y esos signos de alarma para toda la población debe de conocer, porque son signos que ya meritan a ser atendidos en un hospital, ¿no? Porque en los centros de salud, o en todo caso en las UBICLINs, se están manejando pacientes con hemorragias en UBICLINs instaladas, ¿no? Que no abastece tampoco, ¿no? Toda la demanda de pacientes, no tienen la capacidad de resolver el 100%, ¿no es cierto?, de los casos. Entonces, pero en estos casos de sangrado, ¿no?, con hemorragias controlables, están las UBICLIN que han instalado, ¿no? Pero ya en casos que no se controlan, por supuesto, no tienen que ser hospitalizados, no tienen que acudir a la Videnita, pero vuelvo a repetir, ¿no? Debería de haber una enfermera, ¿no?, haciendo un triaje para identificar los signos de alarmas, para evaluar el paciente, para tomarle la presión, porque imagínense si ese paciente que llega aparentemente normal está hipotenso, ¿no?, con una presión baja, y mientras lo llevan, a veces en una mototaxi o en otro medio, ¿no? El paciente se puede desvanecer, ¿no? Entonces acá el criterio técnico es que debería haber en la Videnita una enfermera para que identifique los signos de alarma donde el paciente amerite quedarse en la Videnita, no regresarlo como lo están haciendo, porque los pacientes, mientras llegan a los centros de salud, no, ahí es donde se complican y lamentablemente ya el caso ya no se puede resolver. ¿Cómo empieza un dengue para distinguir y cómo tomo esta decisión? O sea, ¿cuáles son síntomas que pueden ser atendidos en casa con tranquilidad? Bueno, en realidad todo paciente que tiene fiebre ya es un primer síntoma, ¿no? Que se presenta, aunque estamos viendo también increíble casos de dengue asintomáticos, ¿no? Que nada más mencionan, me duele la cabeza, ¿no? Bueno, no me siento mal,
me duele el cuerpo, me duelen los huesos, me duelen los músculos, ¿no? Tengo dolor en los ojos, un dolor retroocular, ¿no? Ya hay que estar ya pensando en un dengue. Por supuesto que no todo cuadro febril va a ser un dengue, ¿no? Porque tenemos también casos de influenza. Por supuesto, en la influenza tenemos que se acompañan los síntomas respiratorios parecidos al COVID, ¿no? Al COVID, con dolor de garganta, congestión nasal, no tos. Pero acá en el dengue, ya desde que tenemos un malestar en el cuerpo, hay que acudir a los establecimientos de salud. Pero en esto de que difundimos acudir a los establecimientos de salud, pues es donde los pacientes, pues y principalmente los familiares de pacientes se mortifican, porque acuden a los centros de salud. Pero acuden a un centro de salud donde no encuentran la atención, porque ya se terminaron los tickets, porque no hay médico, porque los médicos lo rotaron a la Videnita u otro centro de salud y solamente dejaron un médico. Tapan un hueco haciendo otro a la par. Entonces, además de fiebre como primer síntoma y este malestar generalizado, cuerpo, músculos, huesos, ojos, ¿qué otros síntomas son característicos del dengue? Claro, los vómitos, también las diarreas, porque a veces se piensa, no, comí algo mal, de repente, como no por las moscas, una infección intestinal, pero no, hay que acudir a los centros de salud. ¿A los cuántos días de diarrea? Porque cuando alguien come algo que le cayó mal, puede pasar un día que está mal del estómago, ¿verdad? Con diarreas, pero luego al segundo día pasa. ¿Cuántos días de diarrea? Claro, 2 días con diarrea, de repente hidratándose, y si no tiene fiebre, bueno, podemos pensar de repente en una diarrea viral, ¿no? En un rotavirus que por ahí puede haber, ¿no? Pero ya después de 2 días, ya que continúe la diarrea y que aparezca malestar, ¿no? Que aparezca fiebre, porque recordemos que las diarreas no solamente se presentan en el dengue, ¿no? Por eso es que hay que acudir a los centros de salud para que sean evaluados por un médico y que puedan diagnosticar si es un problema viral o si es un problema bacteriano. Lo que ahora estamos haciendo es viendo el tema con los hemogramas, ¿no? Que los laboratorios también ya están colapsados también. Claro, ¿no? eso le iba a decir, porque hay que hacer un examen de sangre para detectar, o sea, ¿con un examen de sangre se detecta el virus? Bueno, el virus sí, o en un hemograma se puede detectar el virus, ¿no? Con una leucocitosis que decimos, bueno, los leucocitos aumentados me dicen es un problema bacteriano, ¿no? Y los leucocitos disminuidos en un hemograma es un problema viral. Y también podemos ver lo de las plaquetas, ¿no? Porque varios llegan con plaquetas bajas que ya nos están guiando y no ya indicando que son dengue, por supuesto, porque si nosotros nos vamos a poner a esperar el resultado de una prueba de dengue, ¿no? No los están haciendo, lo único que hacen es tomarte la muestra en los centros de salud, porque tienen que enviarlos, ¿no? Y que te demoran hasta 7 días, ¿no? Y en esos 7 días cuando llega el resultado, ya el paciente falleció, ¿no? O sea, ya debemos adelantarnos con un hemograma completo. Eso es un punto bien importante, porque una vez que empiezan los primeros síntomas y si no se atienden adecuadamente, ¿en cuántos días el paciente puede entrar en un estado crítico y morir? Claro, porque hay que diagnosticarlo a tiempo, porque recordemos que la deshidratación es la que está también causando la mortalidad, ¿no? Entonces la deshidratación, las hemorragias, ¿no? Entonces ahí hay que estar como todo tipo de problema que siempre no tenemos de problemas virales, ¿no? De 2 días, ¿no? Ya al tercer día pues ya el paciente puede ya empezar, ¿no? A tener a iniciar, ¿no? Con signos de alarma, ¿no? Complicándose, ¿no? Desde un inicio, ya teniendo un diagnóstico, hay que empezar también la parte de lo de la hidratación. Correcto. Finalmente, doctora Lupu, recapitular sobre las necesidades en Piura en este momento. O sea, no es suficiente con que haya entrado en operatividad parcialmente la llamada Videnita. O sea, enfermeras para triaje, personal médico, medicinas, ¿correcto? Así es, no hay. Entonces, presupuesto. Por eso, como haciendo una lista de mercado, digamos, para puntualizar, ¿cuáles son las necesidades? No es suficiente con que se haya puesto operativa la Videnita. ¿Qué se necesita?
Bueno, principalmente en lo que se necesita, bueno, ya lo voy a indicar, pero ahorita también hay que ver el tema de la vilenita. Volvemos volvemos a que tenemos las carpas, ¿no? Digamos, en las condiciones no adecuadas, no hay ventilación. Se necesitan médicos, ¿no? Se necesita personal técnico de enfermería. Tenemos también en estos momentos gestantes también, ¿no? Con dengue. Entra también a tallar la parte de obstetricia, ¿no? Se necesitan para lo que son la unidad de cuidados intensivos, médicos intensivistas, porque en el Hospital Santa Rosa hay 35 camas UCI, han disminuido a 18, ¿no? Porque no hay dinero para contratar médicos intensivistas, ¿no? Entonces, acá los pacientes, se repite exactamente lo mismo que se suscitó durante el COVID, ¿no? Y no hemos aprendido la lección y lamentablemente no estamos en esta situación, como lo indica la directora de salud, porque no le aprueban el 100% del requerimiento que solicitan, ¿no? Aprueban un 50% y por supuesto si nosotros no tenemos recursos disponibles económicos, no vamos a poder avanzar, ¿no? Y no vamos a poder controlar el dengue. Y otra cosa importante que sí lo quiero remarcar, que las transferencias de dinero sean fiscalizadas. Ok. ¿Y lo señala por algún caso en particular que usted haya visto? Claro, el ex gobernador, ¿no? Doctor Servando, ¿no? Que lamentablemente es colega, es médico, ¿no? Recibían transferencias de dinero, ¿no? Pero sería de auditarlo, ¿no? Porque sí se logró demostrar, ¿no? Inclusive con audios, con pruebas, ¿no? En Piura, ¿no? La corrupción existente, ¿no? Y que los funcionarios, si es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Van a seguir funcionarios que van a seguir pensando solamente en sus intereses personales y nada más, ¿no? Entonces acá se tiene que poner un pare también a la corrupción. Agradezco ese último mensaje también. Ha sido usted, doctora, muy clara. Se lo agradezco, efectivamente. El dinero que se va a la corrupción, como en todo, ¿a quién más afecta? A los más necesitados. Doctora Lupu, voy a ser caja de resonancia de todo lo que me ha dicho porque he tomado nota de todo y voy a ser machacón en repetirlo una y otra vez. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias también, muchas gracias. Buenas tardes.